¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos en el día después. Hoy es el día después de una de las operaciones históricas y más grandes de la historia del Mossad. Podría hacer un poco de memoria y recordarles que las grandes misiones del Mossad han llegado al cine, justamente porque parecen ser de película, como fue el secuestro de Eichmann en Buenos Aires, la calle Garibaldi, eh, como pudo haber sido eh, la persecución de los asesinos de Múnich de las Olimpiadas del 72, como pudo haber sido la vida de Eli Cohen, llegando a ser el segundo al mando en Siria y siendo fundamental para la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días. También el Mossad siendo fundamental para saber a qué hora iba a comenzar esa guerra y de esa manera, minutos antes, destruir absolutamente toda la aviación de Egipto en tierra, menos 9 aviones, para ser exactos, que lograron despegar y fueron abatidos en el aire por pilotos israelíes. Y bueno, y tantas otras que no sabemos en realidad, que no conocemos. Pero la de ayer, sin lugar a dudas, pasará a la historia por el uso de la tecnología a distancia. No hay números certeros. Sí sabemos que la cantidad de heridos, en su mayoría comandantes, si los llevamos a Hezbollah, que es un movimiento terrorista, los lleváramos a un ejército normal, los heridos son generales, eh, coroneles, y no sé después de coronel qué vendría a venir, pero esos son los principales heridos en esta operación del Mossad tan exitosa, que fue hacer explotar casi al mismo tiempo todos los beepers que utilizaban para comunicarse los agentes, los mandamás de Hamas. Beepers, conocidos en Uruguay, eran conocidos como Beep Beep, porque había una empresa de comunicaciones que se llamaba Beep Beep, que eran estos, principalmente los médicos lo utilizaban para las emergencias, eran estos aparatitos negros que se utilizaban generalmente en la cintura y que solo reciben mensajes de texto, no emiten. Entonces, son imposibles de localizar, ya que tenemos una antena que es la que emite, y después tenemos al equipo que lo recibe. Tecnológicamente no se puede ubicar al equipo que lo recibe. Por eso Hezbollah dejó de utilizar los smartphones, los teléfonos inteligentes, porque el teléfono inteligente recibe el mensaje y de inmediato transmite una señal avisando que recibió el mensaje. Entonces delataba el punto exacto donde estaba ese móvil y permitía que un misil alcanzara a la persona que tenía ese móvil en su bolsillo, en su mano. En este caso, no. Por lo tanto, lo que pasó fue que estos beepers, fabricados en Taiwán, comprados por Irán y luego entregados a Hezbollah, en algún momento fueron interceptados por el Mossad y en su batería fue adherido un explosivo, uno de los explosivos más potentes que existen en este momento, y no sé exactamente, pero con aproximadamente 1 gramo lograron hacer estallar tanto el explosivo como la batería y de esta manera causar daños importantes, heridas importantes en estos comandantes de Hezbollah, que ha quedado prácticamente descabezado. Otra vez el número 2 de Hezbollah, quien había ocupado el número 2 de Hezbollah, ya que el anterior número 2 había sido abatido en el Líbano. Bueno, el actual número 2, una vez más, quedó demostrado que es vulnerable para el ejército de Israel. Esto es simplemente una batalla, todavía falta mucho. Si Israel
tuviese sus manos libres para actuar, en la pasada madrugada hubiera aprovechado este momento de debilidad de Hezbollah para hacer un ataque aéreo masivo sobre los principales puntos en los cuales opera Hezbollah, pero acá el que manda es Estados Unidos, que para muchos es el malo de la película, para Israel también, porque es quien ata sus manos y quien ha evitado que esta guerra ya hubiese terminado. ¿Sí? Porque si Israel hubiese hecho en Gaza todo lo que quería hacer en el primer mes de guerra, jamás hubiera capitulado. Porque pongamos los pies sobre la tierra. Todos queremos vivir en paz. Todos queremos cantar Imagine de John Lennon. Pero en épocas de guerra, el disco se guarda en un cajón y esto es a matar o morir. Es horrible, pero es la realidad. Es la guerra. Hamás y Hezbollah son brazos armados de Irán, que ni siquiera es un país árabe, es el imperio persa intentando recuperar todo el territorio que en algún momento dominó e intentando obligar a todos los seres humanos a vivir bajo su ley islámica, que a su vez es la minoría dentro del mundo musulmán. Es muy difícil de entender todo esto, pero bueno, entre chiitas y sunitas se han matado a lo largo de los siglos. Hoy buscan un enemigo en común, que son los judíos. Mañana serán los cristianos. El 7 de octubre, cuando Hamás cruzó aquella línea y invadió Israel, asesinando a 1.200 civiles, y siempre voy a recordar esto, cortando la panza de una embarazada, sacándole a la fuerza a su bebé de la panza, cortándole la cabeza al bebé y luego cortándole la cabeza a la embarazada, cruzó una línea. Tomando un terrorista en sus manos a un bebé de 6 meses e introduciéndolo en un microondas, jamás cruzó una línea. Todo esto está filmado, ¿eh? Todo esto está filmado por ellos mismos. Lo filmaron orgullosos. Después de hacerlo, algunos de ellos llamaron a sus madres para decirles: mamá, maté a un judío. Y la madre lo que les contestó fue: Alá Akbar, Alá es grande. Y le agradecieron a sus hijos por convertirse en mártires porque sabían que sus hijos iban a morir. Y efectivamente, esos terroristas murieron porque fueron perseguidos por el ejército de Israel hasta que fueron asesinados. No sé si asesinados es la palabra correcta, ¿no? Hasta que se les quitó la vida con todo derecho, porque lo que hicieron lo único que merecía era la pena de muerte. Siempre he estado en contra de la pena de muerte, salvo en estos casos de crímenes de lesa humanidad en los que han caído Hamás y Hezbollah. Sus líderes merecen ser fusilados. Igualmente el ayatolá, que es la cabeza de este pulpo maligno que lucha en contra de lo que es Occidente, y es lo que tienen que entender. Esta no es una guerra de Israel, esta es una guerra de Occidente contra el medioevo, contra una religión que mata en nombre de un Dios a todo aquel que no crea en esa religión. El cristianismo en su momento pasó por esa etapa, pero hace siglos evolucionó. Estamos en el siglo XXI. Las religiones grandes, como son el cristianismo y todas sus alas, y el judaísmo, han creado este occidente que no es perfecto, dista mucho de la perfección, pero que ya ha evolucionado, acepta, por ejemplo, que existan los homosexuales. En el Islam, a los homosexuales los cuelgan. En el Islam, a las mujeres no les permiten mostrar su rostro. No tienen absolutamente ningún derecho. Lo que voy a decir puede resultar un chiste de mal gusto, pero es una realidad. No tienen ningún derecho fuera de la cocina. En muchos países no tienen derecho a manejar. En Irán, por ejemplo, hay una mujer que está esperando en el corredor de la muerte
ser ejecutada por haber asistido a un partido de fútbol, para que entiendan contra qué está luchando hoy Israel. Mientras tanto, Europa, que siempre ha sido, y la historia lo dice, esto no es algo, no es una conspiración de esas locas que se le ocurren a algunos por ahí, es una realidad incontrastable que Europa siempre ha sido el continente más antisemita, no para de poner palos en la rueda de Israel para poder terminar de esta vez una guerra y exigir la capitulación, la rendición incondicional del enemigo. Porque una guerra termina con la rendición incondicional del enemigo, no termina con negociaciones. Las negociaciones fallaron al momento de empezar la guerra. Y la guerra, reitero, como lo he dicho más de una vez, no la empezó Israel, pero sí la va a terminar Israel. Recordemos, el presidente de España, Sánchez, ha sido felicitado más de una vez por Hamás. Sánchez es cómplice de terrorismo y es el presidente de España. La Unión Europea, Borrell, quien integra, Borrell es algo así como el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, casualmente también es español e integra el mismo partido de Pedro Sánchez. En Estados Unidos, el Partido Demócrata, lamentablemente, infectado por el Islam, está haciendo un palo en la rueda de Israel. No Biden. Si Biden tuviera 20 años menos, estoy seguro que las cosas serían distintas, porque Biden tiene una carrera política ejemplar, pero en la actualidad, lamentablemente, su salud no es la mejor. Lo digo con propiedad, mi papá sufrió de Alzheimer, toda la familia sufrimos esa enfermedad. Cuando mi papá estuvo enfermo de Alzheimer y finalmente falleció por una neumonía, pero últimamente él solo reconocía a mi mamá. No estoy diciendo que Biden tenga Alzheimer, pero me recuerda mucho a mi papá, lamentablemente. Por algo tuvo que renunciar a la candidatura. Y hoy Kamala Harris representa a toda esa bandada de demócratas que apoyan al Islam. Son su base electoral y no los puede defraudar. Por eso se ha convertido en una candidata anti-israelí. Llegado el momento, si gana las elecciones, puede ser otra historia. No lo sabremos. Eso es el futuro. Y más allá de que muchas veces trato de analizar y de entender el presente para poder descifrar qué puede pasar en el futuro, es imposible saberlo. Claro, si gana el Partido Republicano es muy posible de que Israel deje de tener las manos atadas y que pueda terminar esta guerra como se terminan las guerras, con la rendición incondicional del enemigo. No existe posibilidad de negociación. ¿Por qué? ¿Por qué hay una guerra? ¿Por qué hay una guerra? Porque la diplomacia falló. Por lo tanto, no podemos creer que la diplomacia va a terminar con la guerra. Lamentablemente, la única forma de terminar la guerra es con fuerza, siendo más fuerte que el enemigo. Israel supo triunfar en guerras con un ejército 10 veces menor que sus enemigos. ¿Por qué? Porque triunfó en inteligencia. Ayer el Mossad demostró que con inteligencia puede derrotar al enemigo, que el gran puño de Israel no es solamente su ejército, su pequeño gran ejército, es su gran inteligencia. Esperemos que el mundo occidental de una vez por todas entienda, primero, que no existe el apartheid, porque hay 2 millones de árabes que viven en Israel que gozan absolutamente de los mismos derechos que gozan los cristianos y los judíos que viven en Israel. Los ateos, los armenios, todos quienes viven en Israel gozan de los mismos derechos, de los mismos. No los voy a enumerar porque son todos y demoraría horas en enumerarlos. Es hora de entender de que no existe un genocidio, porque si existiera un genocidio ya hubiera terminado. Eso es lo que tienen que entender
todos los que están diciendo y repitiendo que existe un genocidio. Están repitiendo lo mismo, están haciéndole el trabajo a Goebbels, que evidentemente no murió aquel 30 de abril o 1 de mayo no, el 30 de abril murió Hitler, ¿no? Así que Goebbels murió el 1 de mayo de 1945, se suicidó porque no podía vivir en un mundo sin Hitler, luego de matar a sus hijos. Le están haciendo el trabajo a Goebbels. Ustedes mantienen viva la escuela de Goebbels, quienes dicen que existe un genocidio. Porque, reitero, si hay una prueba contundente de que no existe un genocidio, es que ese genocidio aún no ha terminado. Y si Israel es tan fuerte como dicen que es, el genocidio demoraría unos días, o como se demostró en el día de ayer, cuestión de minutos. 16 minutos de video. Espero que alguien llegue al final. No se olviden, por favor, de compartirlo, de regalarme un like, de comentar siempre y cuando tengan un nombre real. No contesto a quienes aquellos insultan o tienen nombres ficticios. Que pasen bien, que tengan una buena semana. Nos estamos contactando en cualquier momento. Am Israel Chai.